Buenas tardes, mi nombre es Cristian David Ortiz. Hoy les voy a hablar sobre la Ley 373 del 97, la cual habla del programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Esa ley es un conjunto de proyectos y acciones que efectúan las empresas encargadas de suministrar el recurso de agua pública, como lo son el alcantarillado, el acueducto, riesgo y drenaje, producción de hidroeléctricas. Estos proyectos son aprobados por las entidades de la CAR. También tenemos que esas empresas tienen un tiempo estimado para el desarrollo de sus proyectos después de la aprobación por la CAR. Tenemos que en el artículo 8 tenemos que las incentivas tarifarias, digamos, de este artículo habla sobre el compromiso del agua potable y el saneamiento básico, en donde tenemos que si las empresas cumplen con esos parámetros, se les va a incentivar, digamos, económicamente, pero si lo llegan a incumplir, van a tener sanciones tanto legales como económicas. En el artículo 12, las campañas educativas a los usuarios, estas entidades deberán incluir en su presupuesto los costos a la educación al usuario para que él tenga un mejor conocimiento del recurso y de su aprovechamiento. También tenemos que en las sanciones, como lo habla en el artículo 17, que habla sobre las sanciones que se les presentaría a estas empresas. La vigencia de esta ley va a partir de la fecha de su expedición y va a partir en todas las normas contrarias. También tenemos que tener un mejor aprovechamiento de este recurso y así poder cumplir mucho mejor esta ley y ayudar a las empresas a capacitarnos también. Diagnóstico detallado de una situación del municipio. Esto nos quiere decir sobre el diagnóstico sobre condiciones de la salud pública. El segundo es la determinación de la población afectada. Debemos determinar qué poblaciones se ven afectadas directamente o indirectamente en el problema. Como tercero, características socioculturales de la población y participación comunitaria. Este nos habla sobre cómo incluir en un objetivo las condiciones sociales culturales dentro del plan de ordenamiento territorial. Cuarto, cuantificación de la demanda y o necesidades. Se deben revisar las demandas actuales y futuras del sistema dependiendo el POC, el Plan de Ordenamiento Territorial. Quinto, diagnóstico y evaluación del sistema existente. Se debe evaluar el sistema objetivo buscando obtener la información necesaria sobre su funcionamiento. Artículo 9. Este nos habla sobre la planeación de proyectos por etapas. Se debe buscar una breve posibilidad de evaluar los proyectos por etapa, garantizando la funcionalidad operativa de cada sistema desde su etapa inicial. Artículo 10. Estudios básicos. Los estudios básicos a tener en cuenta en cada proyecto son los siguientes. Condiciones, como primero, se deben tener en cuenta las condiciones generales. Segundo, disponibilidad de agua y balance hídrico. Tercero, geología, geomorfología y estudios de suelos. Cuarto, estudios fotogramétricos, topográficos y trabajos de campo. Cuarto, infraestructura existente de otros servicios. Quinto, disponibilidad de energía eléctrica y de comunidades. Séptimo, vías de acceso. Octavo, disponibilidad de mano de obra y de materiales de construcción. 9. Estudios socioeconómicos. Título 1, Resolución 0330, los aspectos generales. Artículo 1, objeto. La siguiente resolución implementa reglamentar los requisitos básicos para seguir los procesos de planeación, diseño, construcción, operación, mantenimiento del agua potable y saneamiento básico. Artículo 2, esto habla del ámbito de aplicación. La resolución 0330 aplica para prestadores de servicios públicos, dependiendo si es acueducto, alcantarillado, aseo, entre otras entidades territoriales a las cuales se presten funciones de agua potable. Artículo 3. Criterios y orientadores. Los primeros orientadores de la planeación, diseño y ejecución de obras, entre esas existen una variedad. Como primero, garantizar la calidad de los servicios que se prestan. Como segundo, es lograr la atención domiciliaria en materia de agua potable y saneamiento ambiental. Tercero, son las coberturas de los servicios. Artículo 4. Normas técnicas
internas de empresas de servicios públicos. Este artículo nos habla sobre la resolución 30, cómo afecta la aplicación de las normas y las técnicas entre empresas que prestan servicios de alcantarillado, acueducto y aseo. Artículo 5, este nos habla del alcance. Toda entidad que preste servicios públicos y que empresas que promuevan el desarrollo de acueductos, alcantarillados y aseo deben tener en cuenta que en procesos de planeación sectoral, los proyectos de infraestructura, ya que su desarrollo debe ser prioritario. El artículo 6 habla de los proyectos de acueducto y alcantarillado de acuerdo a las personas prestadoras que deben adicionar a sus proyectos de infraestructura con sus programas de prestación de servicios, como por ejemplo planes de esquemas del POC, del Plan de Ordenamiento Territorial, planes de ordenamiento y manejo de cuencas. El artículo 7 nos habla de las etapas de planeación de acuerdo al alcantarillado, al aseo y al agua potable. Para esto se ha de seguir un procedimiento en específico. Como tal, este procedimiento debe cumplir con ciertas reglas. Estas reglas son como primero el diagnóstico detallado de la situación del municipio, como segundo la determinación de la población afectada, como tercero las características socioculturales de la población y participación comunitaria, cuarto cuantificación de la demanda o necesidades que devengan, quinto conocimiento de la infraestructura existente, sexto definición del alcance de las intervenciones y como séptimo estudios básicos de las alternativas. Artículo 8. Actitudes preliminares. Toda actividad preliminar para iniciar un proyecto debe incluir dentro de su esquema lo siguiente. Como primero, el diagnóstico detallado de una situación del municipio. Esto nos quiere decir sobre el diagnóstico sobre condiciones de la salud pública. El segundo es la determinación de la población afectada. Debemos determinar qué poblaciones se ven afectadas directamente o indirectamente en el problema. Como tercero, características socioculturales de la población y participación comunitaria. Este nos habla sobre cómo incluir en un objetivo las condiciones sociales culturales dentro del plan de ordenamiento territorial. Cuarto, cuantificación de la demanda y o necesidades. Se deben revisar las demandas actuales y futuras del sistema dependiendo el POC, el Plan de Ordenamiento Territorial. Quinto, diagnóstico de evaluación del sistema existente. Se debe evaluar el sistema objetivo buscando obtener la información necesaria sobre su funcionamiento. Artículo 9. Este nos habla sobre la planeación de proyectos por etapas. Se debe buscar una breve posibilidad de evaluar los proyectos por etapa, garantizando la funcionalidad operativa de cada sistema desde su etapa inicial. Artículo 10. Estudios básicos. Los estudios básicos a tener en cuenta en cada proyecto son los siguientes. Condiciones, como primero, se deben tener en cuenta las condiciones generales. Segundo, disponibilidad de agua y balance hídrico. Tercero, geología, geomorfología y estudios de suelos. Cuarto, estudios fotogramétricos, topográficos y trabajos de campo. Cuarto, infraestructura existente de otros servicios. Quinto, disponibilidad de energía eléctrica y de comunidades. Séptimo, vías de acceso. Octavo, disponibilidad de mano de obra y de materiales de construcción. 9. Estudios socioeconómicos. El artículo 11 de la resolución 0330 habla sobre la definición y el alcance que puede llegar a tener la intervención que se va a realizar en la obra. El artículo 12, la formulación y la priorización de los proyectos que se van a llevar a cabo dentro de la obra del cuerpo que se vaya a realizar. El artículo 13 hace referencia a la formulación y análisis de alternativas de proyectos según el proyecto que se vaya a realizar. El 14 compara las alternativas y las selecciona teniendo en cuenta una manera de que las alternativas sean viables. El 15 hace la elaboración del plan de obras. El 16 la determinación de los costos para que no vaya a haber ningún tipo de sobrecostos y sobre todo que se haga una estimación del capital que se necesita. El artículo 17, formulación del cronograma e implementación del proyecto. Para iniciar con el proyecto se necesitan unas fechas que se establecen en un cronograma sobre las actividades que se van a realizar para llevar a cabo el proyecto. El artículo 18 pretende mencionar todos los productos que se van a entregar al final del proyecto
Y el artículo 19, por último, habla sobre los requisitos de idoneidad y experiencia que requieren los profesionales para la fase de planeación. Este artículo tiene mucha importancia, puesto que tiene una gran connotación sobre la obra, ya que permite determinar qué tipo de profesionales se va a necesitar, si se necesitan ingenieros civiles, ambientales, topógrafos, y no solamente qué ingenieros, sino pues cuál va a ser su rol dentro del plan de la obra. Hablar hoy de la Ley 99 de 1993, que es la Ley General Ambiental de Colombia. En esta se crea el Ministerio de Ambiente y se reordena el sector público encargado de gestionar y coordinar y conservar el medio ambiente y de los recursos naturales renovables. Se organiza también el Sistema Nacional Ambiental, que es el SINA. El título 1 son los principios que debe seguir la política ambiental de Colombia. En el título 2 se crea el Ministerio de Medio Ambiente y este define las políticas y las regulaciones a las que se deben sujetar la recuperación, la conservación, la protección, el ordenamiento, el manejo y el uso y el aprovechamiento de los recursos no renovables. El derecho a todas las personas a tener y gozar de un medio ambiente sano y se proteja el patrimonio natural. El Ministerio debe coordinar el SINA para asegurar la ejecución de planes, proyectos y programas, etc. También se define el desarrollo sostenible como el que conduce la economía, elevación de la calidad de vida y el bienestar social, sin deteriorar el medio ambiente y para las generaciones futuras. En el título 3 se explica la estructura del Ministerio del Medio Ambiente, pero estos artículos fueron derogados por el artículo 20 del Decreto 1687 de 1997. En el título 4 se refiere al Consejo Nacional Ambiental, que se creó para la aseguración y coordinación intersectorial de las políticas, planes, programas de material ambiental y de protección de recursos renovables. Entre las funciones del Consejo es recomendar al Gobierno, la Nación, la política y los mecanismos de coordinación de las actividades de todos los proyectos y programas y de algunos funcionarios que puedan afectar el medio ambiente y los recursos no renovables. También se formulan las recomendaciones que consisten para adecuar el uso del territorio, o sea, en la infraestructura pública, de un aprovechamiento del suelo y sostenible, aprovechamiento del medio ambiente y del patrimonio natural de la nación. En el título 5 se refiere al apoyo científico y técnico del Ministerio, el cual se basa en el Instituto Hidrológico y Meteorológico y Estudios Ambientales, el IDEAM, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, el INVEMAR y entre otros institutos. En el título 6 se definen las corporaciones autónomas regionales, que son la CAR, como entes corporativos de carácter públicos creados por la ley, integrados por entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica o biogeográfica de su jurisdicción. Las CAR tienen como características o funciones principales la administración del medio ambiente y de los recursos no renovables en todo el territorio nacional. Título 7. De las rentas y las corporaciones autónomas regionales. Esta habla de las tasas retributarias de las cuales se está utilizando la atmósfera para suelos y agua, lo cual arrojan o introducen ciertos desechos agrícolas, siempre teniendo en cuenta una utilización también de rentas de agua, y también hace partícipe en ellas las corporaciones autónomas regionales. Título 7. De las licencias ambientales. Estas son licencias que se dan a partir de obras o construcciones industriales, las cuales siempre se tienen en cuenta las competencias del Ministerio Ambiental. Sin embargo, hay unas facultades regionales las cuales están autorizadas para brindar ciertos certificados y licencias para estas construcciones, siempre y cuando teniendo en cuenta los impactos ambientales que estas podrían ocasionar. Capítulo 9. De las funciones y entidades
territoriales de la planificación ambiental. Estas tienen el fin de asegurar los principios normativos de la región. También tienen en cuenta el rigor subdiario, de los cuales intervienen las fuentes de los departamentos con el Ministerio del Medio Ambiente, con una función en los municipios de los municipios distintos de la capital de Santa Fe de Bogotá, los cuales corresponden a la materia ambiental de estos. Capítulo 10. De los modos y procedimientos de participación ciudadana. Cualquier persona, ya sea natural o jurídica, puede acceder a esta participación teniendo el procedimiento administrativo ambiental para poder tener intervención ciudadana ya sea adecuada para ellos y siendo necesaria también para los trámites, con derecho a poder acumular peticiones de información. Capítulo 11. De la acción y cumplimiento de los asuntos ambientales. El cumplimiento de las leyes que tengan relación con la protección de defensa al medio ambiente, siempre y cuando teniendo en cuenta que éste no podrá desistir de sus peticiones, ejecutando siempre la imprescriptibilidad. Capítulo 12. De las sanciones y medidas de la policía. Las sanciones que podrían contener estas para el medio ambiente son las correspondientes de las autonomías. Además de ello, pues hallarán como diferentes tipos de sanciones con referencia al impacto ambiental que éstas generen. Capítulo 13. De la Fundación Ambiental y del Fondo Nacional del Amazonas. Es un sistema de manejo de cuentas del Ministerio Ambiental con la persona de patrimonio, sin necesidad de ser independiente, sin la estructura ni la planta de esta persona en todo el territorio, manejando los recursos de estos debidamente con la operación de recursos humanos.